Buenos días, amigos y amigas, de nuevo. Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo podcast. Creo que os va a interesar bastante. A mí me ha gustado mucho, he disfrutado mucho haciéndolo y bueno, pues siempre he sacado bastante información y como siempre, aparte de eso, doy mi opinión. Pero creo que puede ser muy interesante, por lo tanto os lo dejo ahí por si os interesa o si os sirve o si os puede servir para cualquier cosa que necesitéis. Bien, comenzamos con este vídeo, con este podcast, comentando que si es cierto, vivimos en un tiempo extraño, un tiempo en el que se habla mucho de Dios, pero se entiende poco. Se cita la Biblia, se nombran palabras de Jesús, pero algo no encaja. Y no es porque la verdad no esté ahí, es porque no siempre ha sido comprendida desde el lugar correcto. Hoy quiero hablar de eso, de interpretación, de conciencia y de algo fundamental. No estamos en una lucha entre carne y sangre, estamos en una lucha entre el bien y el mal. Y dentro de esto me gustaría hablar tocar por encima, como siempre, de la Biblia, de las parábolas y del despertar. Bueno, pues la Biblia no es un libro literal, nunca lo fue. Está escrita en símbolos, como sabéis, en imágenes, en parábolas. ¿Y por qué? Pues porque en aquellos tiempos no se podía entender de otra manera. La conciencia humana no estaba preparada, la mente necesitaba relatos externos, historias, imágenes comprensibles. Si Jesús hubiera hablado con la claridad espiritual que hoy podemos empezar a comprender, probablemente no la habrían entendido, ni mentalmente, ni socialmente, ni culturalmente. Por eso hablo en parábolas, no para ocultar la verdad, sino para sembrarla. Como quien deja una semilla esperando que un día germine, Dios no esperaba comprensión inmediata, esperaba despertar. Y en este momento me lleva el pensamiento, como siempre, a los animales, no sé por qué. Bueno, como ángeles encarnados con una misión. ¿Y por qué lo digo? Aquí entramos en algo muy importante. Los animales no son inferiores, no son recursos, no son objetos, no son en esencia lo que vemos, sino que muchos dirían que son ángeles encarnados. Ahora diré a colación de por qué viene esto. Ellos han descendido a la materia, pero sin la conciencia humana, sin ego, sin malicia, sin traición al orden divino. Entonces surge la gran pregunta, ¿por qué sufren? Porque han aceptado una misión. No han venido a este mundo para ser abusados, no han venido para ser explotados, ni han venido para ser negocio. Han venido para enseñarnos lo que es la inocencia, lo que es la pureza y lo que es vivir conforme al orden de Dios sin cuestionarlo. Ellos no han caído, pero nosotros sí. Y quizá han aceptado esa misión para que el ser humano, a través de su trato hacia ellos, se mire al espejo. Por eso el abuso tiene consecuencias. Por eso el negocio basado en el sufrimiento tiene consecuencias. Entonces, volviendo a la Biblia, no porque Dios castigue, sino porque el orden de la vida no puede ser violado sin precio. Todo lo que se hace a favor del humano en contra de otros seres está mal. No es ético ni moral ni es voluntad de Dios. Pues como se dice en el Nuevo Testamento, Dios no necesita sacrificios, necesita conciencia. Y la enseñanza está ahí, delante de nosotros, en la forma en que tratamos a los más indefensos. Bien, pues hago colación a esto y a la Biblia porque hay un pasaje donde dijo Jesús, ¿no valéis más que las aves del cielo? Cuando Jesús dijo esto, no está diciendo que el ser humano sea superior. Está diciendo que hemos aceptado venir aquí, que hemos aceptado encarnar en la materia y que eso tiene mucho mérito, que hemos aceptado luchar conscientemente contra el mal. Eso
no nos da privilegio, sino que nos da responsabilidad. Porque el objetivo no es dominar, sino volver a la inocencia. Ser inocentes como ellos, no ignorantes, inocentes. Esa es la enseñanza. Entonces, en la Biblia, y como bien dice el título de este vídeo, no es una lucha entre carne y sangre. La Escritura lo dice claramente, no luchamos contra carne y sangre, no luchamos contra personas, no luchamos contra pueblos ni contra especies. La lucha, perdón, la lucha es espiritual, es ideológica y es moral. Aunque parezca que es entre humanos, aunque parezca que es entre líderes políticos, aunque parezca que es entre bandos, no lo es. Es entre el bien y el mal. Y el mal actúa a través de ideologías, a través de pensamientos sembrados y a través de mentes compradas o vendidas por poder. Nada de eso es casual. Cuando hablamos de las enfermedades mentales y de la maldad, pues aquí hay que distinguir algo importante. No todo el que hace daño es igual. Hay personas con enfermedades mentales, hay sufrimiento, hay desequilibrios, pero también existen los psicópatas, y eso no es una enfermedad. Eso es maldad consciente, elección, ausencia total de empatía. Y volvemos al mismo punto, eso no viene de la carne, sino que viene del mal. Negarlo es seguir justificándolo. Cuando hablamos del reino de Dios, no se construye con poder, no se construye con dominio, ni con sangre. No es jerárquico, no es antropocéntrico. El reino de Dios se construye desde dentro, desde la conciencia, desde la compasión y desde la responsabilidad espiritual. Por eso Jesús no hablaba como los reinos del mundo, porque los reinos del mundo se sostienen sobre víctimas y el reino de Dios no necesita víctimas. Necesita almas despiertas. Quizá la Biblia fue escrita así porque no podía ser entendida antes. Quizá Dios esperaba que con el tiempo despertáramos. O quizás ahora sí tenemos la capacidad. No para justificar, no para dominar, sino para cambiar. Porque la única lucha real no es entre cuerpos, sino entre el bien y el mal. Y cada día la elegimos. Claro, cuando Jesús dice que no luchamos contra carne y sangre, porque estamos entendiendo que es de lo que quiero que vaya este vídeo, de conocer a veces las interpretaciones de la Biblia que no logramos entender, ¿no? Entonces, hay pasajes que referente a los temas que yo toco, pues creo que sentía la necesidad de explicarlos un poco, ¿no? Por eso he tocado sobre los animales, sobre esta lucha del bien y el mal. Entonces, por eso digo que cuando Jesús dice que no luchamos contra carne y sangre, está diciendo algo que durante siglos se ha entendido mal o se ha querido entender mal. Porque es más fácil señalar cuerpos que señalar ideas. Y es más fácil odiar personas que enfrentarse al mal que actúa a través de ellas. Cuando hablamos de carne y sangre, hablamos de lo visible, de lo humano, de lo inmediato, de lo que podemos señalar con el dedo. Y Jesús está diciendo claramente, ahí no está la verdadera batalla. La verdadera lucha no es entre personas, ni entre pueblos, ni entre especies, como he dicho antes, no es entre razas, religiones e ideologías humanas en apariencia opuestas, porque eso es lo que se nos hace creer. La verdadera lucha es espiritual, entre el bien y el mal, siempre lo ha sido desde el principio de los tiempos, y el mal no necesita siempre cuerpos violentos para actuar. Muchas veces actúa a través de ideas, de pensamientos, de depresiones, de ansiedades, de sentirte menos o no valorado, ideas que se instan en la mente, ¿no? Ideas que se repiten, que se normalizan, ideas que con el tiempo ya no se cuestionan, y es de ahí de donde el mal se vuelve peligroso, cuando deja de parecer mal, precisamente, ¿no? Porque Jesús no vino a crear un enemigo humano, vino a desenmascarar una dinámica. Y cuando miramos el mundo y vemos violencia,
abuso, explotación, sufrimiento sistemático, sobre todo hacia los más indefensos, como digo, no estamos viendo simples errores humanos. Estamos viendo una coincidencia desviada. Una coincidencia que ha aceptado como normal lo que no lo es. Y aquí entran los animales, porque es algo que sabéis a lo que yo me dedico y en lo que me gusta también enfocarme, claro. Como hemos dicho, pues ellos no tienen la conciencia humana, no tienen ego ni malicia, ni tienen capacidad de manipulación moral, y sin embargo sufren. Y me pregunto por qué. Porque han descendido a la materia con una misión, no para ser abusados, ni para ser explotados, ni para ser utilizados como mercancía, sino para mostrarnos a través de su inocencia hasta dónde puede llegar la desviación humana. Como un aprendizaje, como una misión. El animal no elige el mal, pero el ser humano sí. Y ese contraste no es casual. Entonces, cuando una sociedad es capaz de normalizar el sufrimiento animal, cuando lo convierte en tradición o en negocio, en cultura o en entretenimiento, no estamos ante una simple costumbre equivocada, estamos ante una ruptura profunda en el orden moral. Y con esto también incluyo a las personas, lo enfoco más con los animales porque es con los que trabajo, pero lo incluyo también para todos. Y como digo, esto tiene consecuencias, no porque Dios castigue, sino porque el mal, cuando se institucionaliza, genera más mal. Y aquí es donde volvemos a No es carne y sangre, el título del vídeo. No se trata de odiar al ganadero, o al político, al empresario, al consumidor, al científico, al líder. Se trata de desenmascarar la idea que justifica el abuso. La idea de que el fin justifica los medios, la idea de que el más fuerte puede usar al más débil, la idea de que todo lo que genera beneficio es aceptable y la idea de que el sufrimiento de otro ser no importa. Eso no es humano en esencia, eso es una idea sembrada. Y aquí quiero entrar en el tema de las ideologías, pues muchas personas creen que el mal siempre se presenta de forma evidente: violencia explícita, crueldad visible, actos extremos, pero el mal más peligroso es el que se disfraza de normalidad. Ideologías que convierten el abuso en necesidad, que convierten la explotación en progreso y convierten la violencia en orden. Y esas ideologías no nacen solas, se transmiten, se enseñan y se repiten. Llegan a las personas, a los líderes, y muchos líderes no son más que portavoces de ideas que no se cuestionan. Por eso Jesús no habló contra emperadores concretos, habló contra el espíritu que los movía. Cuando vemos guerras, hambre, explotación, sistemas que aplastan a millones, no estamos viendo simplemente decisiones humanas aisladas. Estamos viendo una batalla espiritual en acción. Y aquí es muy importante distinguir algo que hoy casi no se quiere distinguir. No todo el que hace daño es igual. Como digo y he dicho, hay enfermedades mentales, personas con sufrimiento profundo y hay personas con trastornos que limitan su responsabilidad moral. Y como también he dicho, existen los psicópatas y eso es importante decirlo con claridad, que la psicopatía no es una enfermedad en el mismo sentido que otras, es ausencia de empatía, capacidad de dañar sin culpa y el uso consciente del otro como objeto. Y eso no se explica solo desde la biología. Aquí entramos en el terreno del mal moral. No todo es justificable, no todo es excusable, no todo es patología. Y negar la existencia de la maldad consciente es dejar al bien sin herramientas. Jesús nunca negó el mal, nunca lo relativizó, nunca lo, nunca lo psicologizó para hacerlo desaparecer. O sea, lo señaló, pero, y esto es clave, no lo combatió odiando personas, sino desenmascarando dinámicas. Por eso dijo que no luchamos contra carne y sangre, porque cuando luchamos contra personas, el mal gana dos veces. Una,
por el daño que se causa y otra por la división que genera. Entonces, cuando entendemos que la lucha es contra el mal, empezamos a mirar de otra manera. Pues cuando miramos a los animales y entendemos que su sufrimiento no es casual, sino es un espejo. Cuando miramos a los líderes y entendemos que muchos están capturados por ideas de poder, control, miedo y beneficio. Y miramos a las sociedades y entendemos que el mal no entra de golpe, sino que poco a poco, normalizando lo inaceptable. Y entonces aparece la responsabilidad. Porque si no es carne y sangre, si no es el cuerpo del otro el enemigo, entonces la batalla empieza dentro de cada uno. Es como pensamos, es lo que justificamos, lo que aceptamos y lo que callamos. Y el bien no se impone, se elige. Y elegir el bien hoy no es fácil, porque implica ir contra corrientes muy establecidas, corrientes económicas, culturales, ideológicas. Pero ahí es donde cobra sentido todo. Ahí entendemos por qué los animales, siendo inocentes, sufren, no porque Dios lo quiera, sino porque su sufrimiento pone al descubierto el estado moral del ser humano. Ahí entendemos, o deberíamos, por qué el abuso siempre tiene consecuencias, aunque no siempre inmediatas, porque nada que viole el orden del bien queda sin efecto. Ahí entendemos por qué Jesús hablaba en parábolas, por qué no buscaba obediencia ciega, sino despertar. Y quizá, digo yo, la Biblia está escrita así porque no podía ser entendida antes, porque hacía falta tiempo, evolución o conciencia. Y quizá ahora sí estamos en un momento en el que podemos entender que el abuso, en cualquier forma, está fuera de la ley divina. El negocio basado en el sufrimiento está fuera del orden moral. La explotación de otros seres no es progreso, es desviación. Y todo eso no viene de la carne, viene del mal. Un mal que actúa a través de ideas, de sistemas, de justificaciones, de silencios. Por eso la batalla no es destruir al otro, sino no dejar que esas ideas sigan gobernando. Y eso empieza por la conciencia. Quien, como dijo Jesús, tenga oídos para oír, que oiga, y quien tenga vista, que vea. Porque hay que entenderlo, y hay que entender la Biblia desde el espíritu, y no literalmente. No digo que todo no sea así, digo que en general está escrita en parábolas, en simbología. Y eso es lo que tenemos que discernir. Acordémonos de la alianza que en el Génesis hizo Jesús con los animales. El día que venga a buscarnos, se llevará a todas sus almas, personas y animales. Lo pone, de hecho, ¿no? Tener en cuenta también de otros pasajes, en qué contexto se hicieron en el Antiguo, el Nuevo Testamento, quién era el Dios que hablaba en el Antiguo Testamento, el Dios que habla en el Nuevo, el tiempo que ha pasado, quién ha escrito los evangelios, el tiempo que ha pasado entre Jesús niño y cuando vino a su pueblo a predicar y a enseñar el evangelio. Entonces, bueno, pues es un sentido muy amplio el que tiene la Biblia. Entonces, hay que discernir. Por eso, cuando Jesús dice que no luchamos contra carne y sangre, estamos diciendo algo que durante siglos se ha entendido mal o se ha querido entender mal. Porque es más fácil señalar
cuerpos que señalar ideas. Y es más fácil odiar a las personas, ¿no?, que enfrentarse al mal que actúa a través de ellas. Cuando decimos que la Biblia está escrita en parábolas, en símbolos, no lo decimos para relativizarla ni para quitarle valor. Al contrario, lo decimos porque su valor es tan profundo que no podía expresarse de forma literal. Una parábola no es un cuento y un símbolo no es un adorno, son puentes entre lo divino y la conciencia humana. En aquellos tiempos la humanidad no tenía el nivel de conciencia que tenemos ahora. La mente funcionaba de forma externa. Ley, castigo, recompensa, miedo. No había todavía un lenguaje interior desarrollado. Por eso Jesús nos decía, esto es una dinámica de bien y mal que actúa a través de la conciencia. Esto es una dinámica de bien y de mal que actúa a través de la conciencia. Y decía, el sembrador salió a sembrar. No porque quisiera confundir, sino porque solo así podía ser entendido. La parábola no exige obediencia, sino exige discernimiento, y eso es clave. La Biblia no está escrita para que la sigamos como un código cerrado, está escrita para que despertemos. Y aquí viene lo importante. Discernir no es interpretar a conveniencia, discernir no es justificar lo que ya quiero hacer, discernir es separar lo esencial de lo accesorio, el espíritu de la letra, el bien del mal. ¿Y cómo se discierne hoy? Bueno, pues primero entendiendo que Dios no se contradice en el amor. Si una interpretación de la Biblia justifica violencia, abuso, desprecio, dominación, esa interpretación no viene del bien. Y segundo, observando las consecuencias, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus palabras, ni por sus títulos, ni por sus cargos, sino por sus frutos. Si una lectura produce compasión, conciencia, responsabilidad y respeto por la vida, va en la dirección correcta. Si produce crueldad, indiferencia, poder o negocio con el sufrimiento, no viene de Dios. Y después, entendiendo el contexto, la Biblia fue escrita en un mundo donde la violencia era normal, donde la esclavitud era normal y el sacrificio era normal. Eso hay que entenderlo. Jesús no vino a bendecir ese mundo, sino a transformarlo desde dentro. Por eso muchas cosas que aparecen en la Biblia no son mandatos eternos, son descripciones de un nivel de conciencia que debía superarse. Y aquí entramos en el tiempo presente. Hoy sí tenemos capacidad de entender que no todo lo escrito puede leerse literalmente. Hoy sí podemos comprender que el mensaje de fondo es la restauración del orden moral, no su congelación en el pasado. Hoy discernimos preguntándonos, ¿esto protege la vida o la usa? ¿Esto libera o somete? ¿Eso despierta la conciencia o la adormece? Por lo tanto, es ahí el despertar. El discernimiento hoy no se hace solo leyendo, se hace mirando al mundo, mirando qué ideas justifican el abuso, qué ideas convierten el sufrimiento en negocio y qué ideas convierten al débil en objeto. Tenemos que pararnos a reflexionar. Es tiempo de ello ya. Y ahí entendemos por qué Jesús insistía tanto en el interior del ser humano. Porque el mal no entra primero por las manos, entra por la mente. Por la mente. Por eso la Biblia está llena de símbolos, luz y oscuridad, camino ancho y camino estrecho, reino de Dios y reino del mundo. No son lugares físicos, son estados de conciencia. Hoy discernimos cuando dejamos de buscar enemigos externos y empezamos a identificar las ideas que gobiernan nuestras decisiones. Cuando entendemos que no es carne y sangre, sino el bien y el mal, actuando a través de pensamientos, sistemas, costumbres y silencios. Discernir hoy es atreverse a cuestionar lo que siempre se ha hecho. Es atreverse a decir, esto ya no es compatible con el bien. Y eso pues requiere madurez espiritual, claro. Por eso la Biblia no es un libro para niños espirituales, es un libro para adultos que se atreven a asumir responsabilidad. Y quizá Dios sabía que haría falta tiempo. Digo yo,
que la humanidad no estaba preparada al principio, que primero había que sembrar y luego esperar. Esperar a que llegara un momento en el que hubiera personas capaces de entender que el mensaje no era dominar la creación, sino reconciliarse con ella, que no era sacrificar al otro, sino transformar la conciencia, y que no era obedecer por miedo, sino elegir el bien con libertad. Y ese momento, probablemente, es ahora. Muchísimas gracias, amigos, espero que este vídeo os haya gustado, os haga reflexionar. Es un conjunto entre la investigación que hago, mis opiniones, lo que yo pienso, y pienso que es importante para nuestra evolución en un futuro, que estamos en el momento más adecuado y que nosotros somos los encargados de cambiar el mundo. Por eso se dice, el reino de Dios está dentro de nosotros y no en el exterior. Cambia por uno mismo para cambiar el exterior y para todas las posibilidades venideras y futuras que puedan venir, estar preparados, tener información y estar abiertos al corazón de Dios, al corazón del Espíritu Santo. Pues muchísimas gracias por escucharme una vez más y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Besos para todos.